Formar el esquema tributario argentino. Una deuda que tiene la democracia, toda. Los radicales, los peronistas, los conservadores. El sistema tributario argentino es injusto. Estamos todos de acuerdo en eso. Y vivimos en el continente más desigual del planeta. Es cierto, África está peor que Latinoamérica. Pero en ningún lugar del mundo conviven como en Latinoamérica ricos y pobres. Esa naturalización del paredón, de la valla electrificada, de que de un lado hay opulencia y del otro lado hay desnutrición, solamente ocurre en América Latina en tal magnitud. Cuando yo conocí hace 20 años vallas electrificadas en la capital de Guatemala, por ejemplo, nunca pensé que tan rápido las íbamos a ver acá, en los barrios acomodados. Bueno, si uno hiciera la progresión aritmética de esto, como hacen hoy los epidemiólogos con las cantidades de muertos y de infectados, tenemos que ese abismo de desigualdad va a ser mucho más grave para nuestros hijos y para nuestras hijas. Los que zafen, los que no sean pobres, los que no sean desnutridos, van a transitar el país con miedo. ¿Por qué? Porque van a tener una diferencia abismal con esos otros que van a esperar afuera del paredón. En ese contexto, la discusión del impuesto a las grandes fortunas es una gota en el océano, una cosquilla, pero la mezquindad que se está mostrando por parte del establishment y de la oposición, de una parte de la oposición, no toda, porque Roberto Lavagna, por ejemplo, va a aportar sus votos, el radicalismo en parte va a aportar sus votos también, el peronismo no oficialista también ha dicho que lo va a hacer. Pero la mezquindad de quién es, dicen que ahuyenta inversiones, que 253 tipos pongan el hombro para superar esta situación, realmente no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme. Si no es ahora, ¿cuándo van a poner? Si no es en este contexto inédito, en esta crisis sin precedentes para toda la economía mundial, ¿cuándo va a estar presente ese magnate al que le gusta vivir en la Argentina, por un montón de razones, pero al que le parece mejor idea mantener su patrimonio afuera de la Argentina que en el lugar donde están sus hijos? Una vez un empresario me dijo, la patria de uno es donde uno entierra a sus muertos. Bueno, hoy estamos enterrando un montón de muertos, un montón de muertos. Más de 450 muertos por día, solamente por esta razón. ¿No será hora de que empecemos a considerar que la patria es el lugar donde pagamos impuestos? Cuando Gerard Depardieu, por ejemplo, se mudó de Francia para pagar menos impuestos, ¿no se armó un escándalo nacional? ¿No es el mismo escándalo el que debería armarse cuando Marcos Galperín dice yo mejor vivo en Uruguay porque ahí me tratan mejor? Bueno, sí, es una de las preguntas que nos vamos a hacer hoy. Y vamos a aportar nuevamente información sobre esto, sobre el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuántos son? Exactamente cuánto aportarían en caso de que se aprobara. ¿Cuánto hay que tener para pagar el impuesto a las grandes fortunas? De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también, por supuesto, de Guillermo Dietrich, las investigaciones que nacieron en este programa y que se convirtieron en un gran dolor de cabeza para el exministro de Transporte. Ya mismo me meto a conversar con Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño. Vamos a tener una conversación sobre, temas que me parece no le preguntan demasiado al gobierno de la ciudad. Es momento ahora de registrar aperturas, de avanzar con clases, por ejemplo, en las plazas. Bueno, vamos a conversar, por supuesto, también vamos a hablar de las enfermeras, ayer reprimidas en la puerta de la legislatura. Va a venir un ratito Felipe Solá, el canciller de la Nación, en un día importantísimo para la Argentina en términos de sus relaciones internacionales, sus relaciones exteriores. Hoy el presidente Alberto Fernández debutó en la ONU. ¿Tendrá ayuda de las grandes potencias del G7 en la negociación que se viene con el Fondo Monetario? ¿Habrá la misma hostilidad que demostró Estados Unidos con algunos de nuestros vecinos en esas negociaciones? Vamos a hablar de todo esto en instantes acá con Felipe Solá. Quédate porque tenemos un programón hoy en Brotes Verdes, Acompáñame.
Tigre. También trabajamos entre todos contra el virus. Readecuamos el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavides, equipándolo con 10 camas de terapia intensiva y 20 para casos de mediana complejidad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. ¿Dejas ver que IPF está más cerca? Pero me compras un alfajor ahí. ¿Unos snacks? Bueno, derecho 1 kilómetro. Y mira, con los puntos del club le podemos llevar un juguito a Mati. ¡Que viva! ¿Todo para ustedes? No, pero vamos a estar el 10% pagando la nafta desde acá. Ah, mira. Lo único que no puedo hacer desde ahí es que me devuelvas el celu. App IPF. Cuando una app te resulta tan útil, es un camino de ida. Descargala y conoce todo lo que podés hacer desde tu celular. Con el hashtag Brotes Verdes podés acompañarnos en las redes sociales a través de todo el programa hasta las 11 de la noche. Quédate, intercambiá y participá a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, con el resto de los televidentes. Les dije cuando la entrevisté a Carla Bisotti, yo la verdad que por ellos, por los que están piloteando esta situación, no puedo sentir otra cosa que en principio admiración. Los veo día y noche todo el tiempo y Fernán Quirós no es la excepción, es lo mismo que Carla Bisotti en ese sentido. Siento que hay algunas preguntas que falta hacerle al gobierno de la ciudad en este contexto, así que gracias por venir, Fernán. Por favor, Alejandro, gracias por invitarme. ¿Es momento, con más de 450 muertos en el país, con una tasa que en la ciudad se mantiene, según el jefe de gobierno, amesetada, pero alta, muy alta todavía, es momento para que los bares abran, por ejemplo? Bueno, lo primero importante para entender la situación epidemiológica de la ciudad es entender que esta es una enfermedad de ciudades, no de países. Así que, de hecho, el presidente ya en la segunda o tercera conferencia de prensa muy inteligentemente regionalizó la estrategia argentina, como ha pasado en todos los países grandes del mundo, ¿no? Y distribuidos, dispersos geográficamente. Cuando uno mira la curva de la ciudad de Buenos Aires, tenemos una larga trayectoria de una meseta de casos altos, como bien decís vos, desde el 2 de septiembre a esta parte con un descenso sostenido. Hemos pasado de un promedio de 1.300 casos en la última semana de agosto a un promedio de 900 a 1.000 casos en la semana anterior y en esta que está corriendo. Es decir, que la ciudad de Buenos Aires está en un proceso de desandado de la cuarentena lento y progresivo. Esta es una primera cuestión epidemiológica. Lo segundo, el tema de los bares. Yo lo expliqué varias veces, pero me gustaría, si me permitís, insistir en el concepto. Nosotros veníamos identificando las investigaciones epidemiológicas. Todos los días llamamos a las 1.000 personas que se enfermaron el día previo e investigamos qué contactos estrechos tuvieron, cómo fueron sus últimos días, de dónde se pudieron haber contagiado, a quién pudieron haber contagiado, para luego hacer el listado de contactos estrechos, llamarlos y hacer el seguimiento. Cuando en las últimas 4 o 6 semanas cada vez era más frecuente la investigación epidemiológica que había habido un encuentro social a puerta cerrada, ya sea familiar, de amistad, de chicos de escuela, pero encuentros sociales a puerta cerrada. O sea, es una válvula de escape esto. Es una estrategia sanitaria, no una válvula de escape. Es una estrategia para tratar de darle una oportunidad a los que lo están haciendo de hacerlo de una manera más segura, con 2 mecanismos muy importantes. Primero, el espacio abierto tiene la seguridad 20 veces menos contagiante que el espacio cerrado. Primero cuestión, llevarlo al espacio abierto. Segunda cuestión que es muy importante, todos lo podemos ver y podemos discutir, reflexionar y discutir sobre ello, y ellos mismos pueden reflexionar o pueden ser observados. Al día de hoy estaba pasando dentro de los domicilios y no había ninguna manera de ponerlo en el debate público. Me pregunto, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que en una cervecería se respete la distancia social o que en las mesas haya 4 personas después de la segunda cerveza? Bueno, vos tercera, cuarta. Vos fíjate bien, primero ya no se permite más entregar cerveza a partir de las 9 de la noche, está prohibido solamente en los restaurantes, pero más allá de eso, vos fíjate que las imágenes han mejorado francamente, porque también es importante, Alejandro, nos faltan 4, 6, 7 meses por delante para tener una solución relativamente definitiva como puede ser una vacuna, y tenemos que construir ciudadanía, tenemos que aprender cómo vamos a vivir este tiempo. Entonces, de los incumplimientos de algún grupo de la ciudadanía significa reflexionar, discutir, ponerlo en debate y aprender. Y ese es el camino que estamos haciendo en la ciudad. De hecho, si vos mirás, las teóricas aperturas que han sido tan criticadas se acompañan de un descenso de casos. Digamos, de manera que evidentemente el impacto negativo no es tan fuerte. Ayer hubo una protesta de enfermeros, un reclamo en realidad, de enfermeras y enfermeros que estaban en la puerta de la legislatura
terminó de la peor manera, Sí, de la claro. peor manera. La verdad que jamás me imaginé que en medio de una situación como esta íbamos a ver sangre de trabajadores de la salud en el escudo antimotines de un policía metropolitano, sea como sea que se haya llegado a esa situación. Primero te pregunto, ¿atendieron el reclamo de las enfermeras? Muy doloroso, sí, desde ya. Digamos, la primera cosa que tengo que decir, y muy importante, es enorme dolor por estas imágenes. Lo segundo, un enorme reconocimiento para lo que están haciendo los trabajadores de salud en conjunto, tanto el sector privado como público en la ciudad de Buenos Aires, son los verdaderos héroes de esta pandemia, y ya vamos a tener el tiempo seguramente de dialogar, reflexionar y reconocer esa situación. Lo segundo es, ayer fue un grupo de enfermeros a llevar un petitorio que fue recibido, acompañado por algunos legisladores porteños, que fue bien recibido el petitorio y fue procesado dentro de la Comisión de Salud, y luego un segundo grupo de enfermeros que cuando llegaron intentaron entrar a la legislatura, y ahí ocurrieron los hechos estos de tensión que terminaron con las imágenes que estamos viendo, ¿no? Lo que hemos pedido nosotros es una investigación en la legislatura y que se investigue y se documente qué es lo que pasó, cómo fue el proceso, qué es lo que pasó, y por lo tanto si hay algún responsable de ello, y en eso estamos. ¿Y el reclamo salarial que hicieron? No es un reclamo salarial, vos sabés que la Tiene que ver enfermera... con el escalafón, más o menos. Claro, es que tiene obviamente un impacto salarial, Claro. pero también son de cambio de condiciones de trabajo. Hay la enfermería en la ciudad de Buenos Aires, en el sector público, tenemos en números redondos unos 10.000 enfermeros, y hay 3.500 que son enfermeros que han hecho la carrera universitaria, son licenciados en enfermería. Y ellos están pidiendo pasar a la carrera universitaria de otros profesionales de la salud. Y es un tema que estamos en debate, lo hemos llevado desde el mes de diciembre que yo me hice cargo, lo estamos discutiendo, y en el medio de esa discusión ocurrió este evento que está aquí, ¿no? ¿Es verdad que arrancan ganando 38.000 pesos los enfermeros en la ciudad? El salario de ingreso es alrededor de 45.000 pesos, el salario de ingreso, sí. Luego, por supuesto, que tienen los diferentes agregados del salario, pero sí es el salario de ingreso, sí. Pero eso de bolsillo, porque de bolsillo va a 30. Por eso, claro. La nación, que tiene que atender la situación de todo el país y que tiene mucho menos recursos, dio un bono de 5.000 pesos mensuales. Sí. ¿No puede la ciudad hacer algo parecido, adicional, digamos? Sí, la ciudad ya los dio. Dio en este mes, y estamos discutiendo dio este mes, hay un compromiso para el mes que viene, así que ya esos bonos la ciudad los está dando en este momento. La situación, me imagino, es dramática porque se enferman, porque Por supuesto. se mueren también. Sí, todos los trabajadores de salud, no solo los enfermeros, es un tema de todos los trabajadores de salud. Yo te diría, incluso ampliándolo, todos los trabajadores esenciales. Hemos tenido muchos enfermos también de desarrollo humano, muchos enfermos de seguridad, de los diferentes trabajadores esenciales del Estado, desde ya que somos todos los que estamos en la primera línea, y ellos especialmente están expuestos, ¿no? Y por eso hemos trabajado muchísimo. Somos la única jurisdicción y uno de los pocos países del mundo que hace testeos serológicos sistemáticos todas las semanas para hacer diagnóstico precoz de los brotes que hay dentro de los hospitales o del centro de salud y poderlos aislar. Les hemos dado todos los elementos de protección personal. Sí, hemos estado desde el primer día cerca de ellos. Siempre es insuficiente en un momento tan duro, de tanto esfuerzo, lo que uno hace, pero siempre estuvimos con ellos. Aún así, la tasa de muerte por millón de habitantes en la ciudad sigue siendo alta. Bueno, ahí hay que saber entender los indicadores, ¿no? Vos sos un experto en indicadores. Sí, pero no en indicadores sanitarios. Bueno, déjame hacer una aclaración si te parece. Sí. Porque hay 2 o 3 indicadores que miden cosas diferentes. La primera cosa importante es la tasa de enfermos cada millón. Es un indicador que indica, valga la redundancia, la penetrancia de la enfermedad en un lugar. Esa tasa en toda Latinoamérica es de los lugares más altos. Vos diste alguna explicación hace un ratito que tiene que ver con la desigualdad. Esto es una enfermedad que corre mucho por la desigualdad. Si vos mirás las tasas de cada millón de las grandes ciudades, porque no se puede comparar con ciudades más pequeñas o menos aglomeradas, ¿no es cierto? De las grandes ciudades de Latinoamérica vas a notar que la tasa por millón son de las más altas del mundo, salvo alguna excepción de otros países. Y en eso la ciudad de Buenos Aires no es de las más altas, pero por supuesto está en Latinoamérica. Entonces, eso es cuánto penetra la enfermedad. Está bien, pero perdón, Fernán, cuando veíamos a San Pablo y lo mirábamos a Bolsonaro horrorizados, diciendo este tipo está gritándole a su gente que salga y no importa los barbijos, y mirábamos horrorizada esa ciudad por su tasa. Hoy yo veo que tenemos una tasa de muertes acumuladas parecida a ellos. Ahí voy a lo de mortalidad. Te estaba explicando el primer indicador, que es cuánto penetra la enfermedad, la cantidad de enfermos. La segunda es la tasa de letalidad, sobre los que se enferman, cuántos fallecen. Sí. Ese indicador indica la apropiabilidad y la correctitud de la atención sanitaria. La letalidad en la ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina en general,
letal. Es una letalidad baja, está en 2.5%. ¿Cuántos mueren de los enfermos? De lo que se enferma. ¿Eso por qué es? Porque no el sistema de salud, porque el sistema de salud está competente, es profesional y está en condiciones de atender bien a la gente. Y básicamente porque no se desbordó. Efectivamente, se atendió bien y oportunamente a la gente. Lo tercero es la letalidad. Lo primero que hay que decir con la letalidad, que es muy importante, la letalidad se debe estandarizar. No se puede analizar la letalidad y la mortalidad, porque vamos al tercer punto ahora, ¿no? La mortalidad cada millón tiene que ver con la penetrancia de la enfermedad y con la letalidad. Estos dos primeros son lo que determina el tercero. Entonces, lo importante con la mortalidad por millón, lo primero que tenés que hacer es estandarizar por edad y sexo. Es incomparable la situación de la Ciudad de Buenos Aires con una ciudad que tenga una edad promedio menor. La Ciudad de Buenos Aires, junto con Montevideo y algunas más, es de las más envejecidas de Latinoamérica. Entonces, primero hay que estandarizarlo, cosa que las comparaciones habitualmente no lo hacen. Lo segundo es que si vos mirás la mortalidad cada millón de Sudamérica, San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, todas tienen mayor mortalidad por millón que la Ciudad de Buenos Aires. De manera que no es cierto que la ciudad sea de las más altas, en todo caso es una ciudad con una letalidad alta por una combinación de mucha penetrancia y una tasa de letalidad, es decir, de cuidado de la gente relativamente baja. Y ese es el resultado de la ciudad. De todas maneras, también te tengo que decir que más allá de ajustar por la edad, la letalidad o la mortalidad por millón se mide al final de la curva, porque vos no puedes comparar una curva que está terminando con una curva que está empezando, porque naturalmente la curva de casos y la curva de fallecidos se sigue completando. No es que haya presiones, por ejemplo, de intereses, no sé, de negocios, de otras partes del gabinete, que te digan a vos, ¿sabes qué? Tengo que aflojar, bancame, porque si no, se me pudre la actividad económica. Yo le he explicado a la ciudadanía cada medida que hemos tomado, el motivo por qué las tomamos, y soy absolutamente defensor de cada medida que fuimos tomando. Así como he defendido la apertura de los barrios por la explicación que te di, he defendido la actividad física que fue tan debatida por los motivos que ya dimos en público, y también defiendo el debate de la escolaridad, que si querés lo podemos retomar. Brevemente, analizar la verdad que me parece un sinsentido que todo el país esté discutiendo si 6.500 pibes van o no a una plaza a tener una semiclase, porque ni siquiera sería clases. Yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender, y creo que eso fue una muy buena reunión que tuvimos ayer con los 4 ministros, tanto de Salud como de Educación, de Nación y de Ciudad, es lo que tenemos que hacer es construir políticas públicas en común. Hemos tenido una reunión con Trota y con Ginés, con la ministra Está bien, pero ¿dónde irían al baño, por ejemplo, los chicos? Pero a ver, vamos de vuelta. Trabajamos sobre cuál es la agenda de los niños en la Ciudad de Buenos Aires. Y la agenda tiene 2 componentes. Uno, poner al Estado a disposición de un grupo de niños que se han perdido el vínculo escolar. Vos lo sabes perfectamente bien, que son los niños más vulnerables. Informes acá, Bueno, entonces, sobre esos niños queremos trabajar. Y la propuesta es trabajar una agenda en común. Y Nicolás lo que propuso, que me pareció una muy buena propuesta, es hacerlo en los patios abiertos de las escuelas. El 93% de las escuelas tienen un patio abierto. Lo primero que propuso fue darles las compus. Pero es que esto no es una solución, Alejandro. Yo no te tengo que explicar a vos que un niño que tiene él y su familia han perdido su vínculo escolar, el problema no es de la computadora. No, puede ser de conectividad también, pero... No solo de conectividad. Si vos querés, yo he visitado a alguna familia de esos niños. Si la familia no tiene más vínculo escolar y el niño tampoco, y vive en un lugar muy vulnerable, no tienen contexto, no tienen lugar, no tienen familia, en el sentido de que lo ayuden, lo acompañen. Pero el entorno no es un drama y es súper entendible atenderlo. Entonces, la forma es cómo revincularlo con el espacio escolar de una manera cuidada. Y ese fue el diálogo, y ahí estuvimos de acuerdo los 4. Lo que estamos discutiendo es la metodología operativa, y eso lo vamos a proponer en los próximos días. Última, hay muchas veces marchas, cada 2 semanas diría yo, hay marchas de gente que está en contra de la cuarentena, en contra de 5G, no sé, de Bill Gates, no queda muy claro. Siempre están en contra del gobierno nacional y lo hacen con consignas de lo más diversas. ¿Por qué cuando marchan las enfermeras, como marcharon ayer, cuando marcharon por Facundo Astudillo Castro, hace 2 semanas, aparece la represión, aparecen estas imágenes de violencia, y cuando marchan los anticuarentena, que además son violentos, muchas veces han violentado móviles de C5N, queman barbijos, lo único que consiguen es atención, y nadie los ordena ni le dice mantengan distancia social? Bueno, eso está fuera de mi cartera, ¿no es cierto? Pero yo lo que te diría es que repudio profundamente yo siempre he defendido las expresiones populares, siempre en este momento tan particular, con tapabocas, 2 metros de distancia, y cuidado porque no podemos poner en
riesgo la pandemia por ese motivo, pero las razones por las cuales hay violencia o tensión en las manifestaciones no es un tema que yo pueda administrar. Lo que estamos esperando es el informe de legislatura, que es lo que ocurrió allí, y es lo que nos interesa saber. Fernán, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por invitarme. Acompáñame, vamos a hablar con Mauro Fulco sobre nuestro programas. Guillermo Dietrich, ¿qué tal, Mauro? Muy buenas noches. Buenas noches. Resulta que Guillermo Dietrich creía que zafaba, ¿eh? Ahí lo tenés. El exministro de Transporte estaba convencido de que sus amigos en la justicia lo iban a hacer zafar de las causas en las cuales se ve involucrado a raíz de las investigaciones en este programa. La primera fue la de las autopistas del Curro. Consiguió que dos camaristas, que después fueron desplazados por el Senado de la Nación, Así es. lo hicieran zafar del procesamiento que dictó antes de jubilarse el juez Canicoba Corral. Bueno, eso ocurrió, pero el viernes pasado pasó esto. Mira, Mauro. La Dirección de Vialidad Nacional decidió presentarse como querellante. Esto lo había hecho ya la semana pasada. Y el viernes pasó esto. El juez Ercolini, el juez Julián Ercolini, Nada menos. nada menos, aceptó a Vialidad Nacional como querellante en la causa de las autopistas del Curro. La daba por muerta, Mauro. Absolutamente. En apenas 8 días lo aceptó, porque la presentación es del 10 de septiembre y el 18 de septiembre el juez Julián Ercolini, de quien no podemos decir que haya sido demasiado amigo del poder, por lo menos sí ha sido amigo del poder macrista, por decirlo de alguna manera, aceptó como querellante a Vialidad Nacional. Bueno, esto abre todo un abanico distinto de alternativas para esta causa, la causa justamente en la cual más complicado estaba Dietrich antes de que lo hicieran zafar sus amigos camaristas. ¿Por qué? Y bueno, porque hay en el medio 749 millones de dólares. A mí, la última información que me proveen del Gobierno Nacional, estoy hablando nivel ministerial, Gabinete Nacional, discusión encima de Vialidad Nacional, es que en 40 días las autopistas del Curro van a estar regresando a la órbita del Estado Nacional, Mauro. Decime de vuelta, ¿cuánto? 40 días. 40 días. ¿Y cuánta plata? 749 millones de dólares. Un vuelto. Sí, es lo que nos van a cobrar, según lo que le dio Dietrich, lo que nos van a cobrar a nosotros hasta 2030, si no los corren antes. Yo estoy esperando eso, que el Gobierno Nacional tome cartas en un asunto que es un robo continuado en cada cabina de peaje. Ahora, también la semana pasada se inició la otra causa, la causa de las rutas fantasma. Esto que tenemos acá en pantalla. Esta es la denuncia que hizo el diputado Rodolfo Tailade en los tribunales de Comodoro Pi, que también recayó en el juez Julián Ercolini. También, otro vueltito, 1.300 millones de pesos. Sí, esto es lo que debió haber gastado en implementos de seguridad vial, en las tachas reflectivas, en las tachas LED, en los ojos de gato a los costados de la ruta, en las barras vibrosonoras, y que se le voló. La semana pasada tuviste una analogía bastante acertada acerca del auto usado, que vas a comprar y te das cuenta que tiene el cuenta kilómetro. Para dar otra analogía, no sé si tan acertada, pero un tanto futbolera, es como que un club esté buscando un central. Ese central mide 1,90 m, pero es rengo. Entonces cuando vas y le decís, pero ese muchacho es rengo, no, pero mide 1,60 m, 1,90 m, es alto, tiene fama, tiene pinta. Es rengo, muchachos. Claro, dice Dietrich que esta plata la gastó en hacer rutas, pero el convenio que lo habilitó a sacar ese dinero de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un convenio que específicamente dice que se la tenía que gastar en las tachas reflectivas, en la pintura vibrosonora, en ojos de gato, en distintos implementos de seguridad vial. Cartelería LED, no hay ningún cartel LED a lo largo de toda la ruta 8. Nosotros estuvimos recorriendo apenas 26 kilómetros, que es un tramo que fue revisado por la Asociación Argentina de Carreteras, 26 kilómetros entre San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento. De más está decir que en ese tramo de 26 kilómetros no hay ningún cartel LED, pero en ningún otro tramo hay cartel LED. Bueno, este es el video con el cual pretendió responder Guillermo Dietrich, un video spot de campaña, que eran los que hacía él, los que difundía él cuando era ministro de Transporte, donde la gente dice, qué bueno que están haciendo una ruta acá. Nada que ver con la imputación que se le hace a partir de la investigación de este programa. El gobierno no es una concesionaria,
Para sacar 1.300 millones de pesos de un lugar hay que presentar comprobantes, hay que sacar decretos, resoluciones, expedientes. Bueno, estos 1.314 millones de pesos desaparecieron. Fuimos a las rutas, que dice Dietrich, ahí están, no puedo creer que cuestionen si están o no. Kirchneristas. Kirchneristas, Sí. de una denuncia kirchnerista. Fuimos a las rutas para ver si estaban los implementos de seguridad que el convenio marcaba que tenían que comprar con esta guita. Fue Mauro en realidad. En un minutito, mira lo que encontró. Uno de los elementos principales es que estas luces ámbar no funcionan. Y otra de los cuestionamientos que se le hace a la construcción de esta autopista es que estos carteles, que se llaman señalización vertical, no tendrían que estar dentro de estos tambores, sino clavados debidamente en el suelo. Otro de los puntos importantes tiene que ver con las líneas vibrosonoras antidespiste, las tachas reflectantes y la señalización con luces LED. Si hubiera líneas vibratorias, cuando nosotros movemos el auto hacia un costado, hacia la banquina, y tenemos riesgos de despistarnos, el auto debiera vibrar o debiera sacudirse para avisarnos este descarrilamiento, pero eso no ocurre. Una constante a lo largo de este tramo es la falta de mantenimiento de las banquinas. Y señalan a al kilómetro 135, como el punto crucial, porque hay 20 centímetros entre la calzada y la banquina. Es un escalón que divide la vida de la muerte. Los abogados que consulté destacan que la defensa de Dietrich es realmente disparatada, insólita, porque admite que no hizo lo que tenía que hacer con el dinero que se gastó, que es mucho dinero y que coincide además con un gasto gigantesco que hizo su partido, y él era el responsable de juntar plata para esa campaña, la campaña electoral. ¿Será que se desvió a esos pagos este dinero? Porque los comprobantes de vuelta no están. Hay algunas facturas que incluso son truchas. Cuando llamaron a las concesionarias para preguntarles, las concesionarias dijeron, no, eso no es mío, señor. Repito, 1.314 millones de pesos, Mauro. 1.314 millones de pesos, y el ejemplo más claro y más gráfico y más chiquitito son los 20 centímetros que hay entre la calzada y la banquina. Yo decía un escalón en que divide la vida y la muerte. Es tan simple como venir a velocidad de autopista y morder esa banquina para que el auto vuelque y automáticamente haya un accidente que puede ser mortal. Pero el exministro se jacta en redes sociales de cuidar la seguridad vial de todos los argentinos y de las rutas que ha hecho. Quédate, porque ya vamos a hablar con Felipe Solá. Hoy Alberto Fernández debutó en la Asamblea General de la ONU. Está el canciller Felipe Solá para conversar sobre la estrategia de inserción internacional de la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Hay una marea destituyente en América Latina? ¿Está metiendo la cola a Estados Unidos de vuelta? Vamos a hablar con Felipe Solá en instantes. Pero volvamos al auto de Pierre Nogoyuna, porque la verdad, Mauro, lo que marcó la semana pasada, el jueves más concretamente, Guillermo Dietrich, es que está muy preocupado por estas causas, y no lo marcó en Twitter. En Twitter dice que no, que son todas imputaciones falsas. Pero, ¿viajó hasta Capitán Sarmiento? 150 kilómetros que dividen la capital federal de Capitán Sarmiento. Allí se reunió con Javier Iguacel, que es intendente de esa localidad. Se juntaron en un bar. Adelante. Bueno, nos lo cuenta un periodista, un colega de Capitán Sarmiento, que fue quien lo descubrió. Escúchalo. Aquí en este lugar se reunió Javier Iguacel y Guillermo Dietrich. Aquí estuvieron el viernes pasado, cerca de las entre 13 y 14 horas. Seguramente el lugar, obviamente, habrá sido la excusa para hablar de las causas donde están involucrados por presuntos hechos de corrupción en la gestión de Mauricio Macri. Aquí, en este lugar, estuvieron Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, ambos reunidos en este lugar, en el mediodía del viernes pasado. Le
agradecemos doblemente a Pablo Casas porque en un pueblo chico hablar así, descubrir a un intendente como Javier Iguacel no es moco de pavo. Hubo incluso muchos testimonios que nosotros teníamos de gente que ha perdido familiares ahí en la ruta por falta de implementos de seguridad vial y que bueno, como es justamente un pueblo chico, no querían, lógicamente, exponerse ante un tipo poderoso, que además era poderoso en el gobierno nacional, es poderoso ahora en el gobierno local, casi como los del auto que está en la barriga, ¿no? Mafia y sus pandilleros y la antiguaya blindada. Mirá, me lo había confundido Ahí con... está. Mafia y sus pandilleros, la antiguaya blindada. ¿Será que Dietrich e Iguacel tendrán que implementar potencia de fuga? Autos locos, no sos tan nene. No, los vi. Sincerémonos. Los vi los autos locos. No creo que pueda aplicar potencia de fuga Dietrich porque, bueno, están muy documentadas las dos causas. Puede intentar aplicar igual potencia de fuga, pero por ahora no le está alcanzando. Ha tenido una pequeña ayuda de sus amigos para la potencia de fuga, ¿no? Completamente. Bueno, una sorpresa en este tema. Un tema que mezcla autopistas del Curro, ruta fantasma, pero específicamente hace centro en las autopistas. ¿Sabés quién quiere meter cuchara? ¿Quién? Marcos Galperín, el hombre fuerte de Mercado Libre, cerró en junio un acuerdo con AUSA, con la compañía que administra, la estatal, que administra las autopistas porteñas, para que se pague con Mercado Pago directamente el servicio de peaje. Uno diría, buenísimo, por supuesto, todo lo que sea tecnificar, bajar tiempos, ahorrar costos y demás, está bárbaro. Ahora, ¿qué pretendía hacer Galperín? Pretendía mojar el bizcocho también en Autopistas del Sol, una empresa que se convirtió en emblema del curro macrista cuando justamente Guillermo Dietrich le concedió esta prórroga de la concesión sin licitación hasta 2030. En este borrador al que accedimos establecía un contrato con Autopistas del Sol para introducir el pago con el Mercado Pago vía telepase, pero cobrando, fíjate, estas comisiones, o sea, mordiendo un cachito del peaje. 1,5% con tarjeta de crédito, 1,5% con tarjeta de débito y 1,5% con cuenta en Mercado Pago. Solamente por proveer la tecnología del pago, ¿no es cierto? No por pagarle a nadie. Los de la cabina de peaje siguen siendo responsabilidad de la autopista, las obras de mantenimiento, todas siguen siendo responsabilidad de los concesionarios. Pero lo más curioso no es eso, lo más curioso es esto. Mirá, 20 días de plazo de pago para depositarle al concesionario la plata que vos le pagás en el momento de hacer el pase por la cabina. 20 días cuando se tratara de dinero cargado con tarjeta de crédito en el sistema de Mercado Pago. ¿Qué van a hacer esos 20 días con la guita? ¿Qué van a hacer los 5 días que establecen como plazo de pago con dinero en cuenta de Mercado Pago? Y la meten a timbear. ¿No van a producir? Ahora, vos me estás diciendo que no van a producir. Bueno, capaz producen algo, pero evidentemente esto es un negocio redondo. Si producen algo, producen intereses. Con la tuya, con la mía. Yo me había ilusionado, pensé que podían, no sé, producir algún tipo de bien, algo tangible. Bueno. No casino. Claro, en este caso se frenó en la Autopista del Sol, justamente porque la Autopista del Sol sabe que tiene todas las luces puestas encima, toda la lupa. Pero fíjate vos. El tipo, hablando de grandes fortunas, el tipo que más se enriqueció en la Argentina desde que estalló la pandemia, el que más se enriqueció en la Argentina desde que estalló la pandemia es él, es Marcos Galperín. Y bueno, como un Pac-Man, avanza por todos lados. Esta es mira, ahí está el borrador de... Si querés acercarlo, es el borrador del acuerdo que iban a celebrar con Autopistas del Sol y con Grupo Concesionarios del Oeste. O sea, los dos ex socios de Macri a los cuales le extendieron la concesión hasta 2030. Este borrador no se llegó a firmar. Sí llegaron a firmar con AUSA, que es potestad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay gente que nunca pierde, Mauro. Nunca jamás. Gracias, Aplico potencia de fuga y me voy. Gracias, adelante. Acompáñame vos que vamos a entrevistar al canciller, a Felipe Solá. ¿Qué tal, Felipe? Gracias por... Hola, gracias por invitarme. ¿Qué tal? Por favor, son temas graves estos, ¿no? No tienen mucho eco en otros medios. El macrismo consiguió construir una imagen de sí mismo como de impoluta, ¿no? Sí, hay una idea de que toda denuncia
está vinculada con el enfrentamiento político y entonces se puede elegir que denuncia sí, que denuncia no, pero tengo la sensación de que cuando se trata de un relato que no tiene mucho que ver con la vida cotidiana, la gente lo ve como lejos, como una película, como una fantasía de ficción. En cambio, cuando se trata de la autopista, lo que pasa todos los días, la gente ya no lo ve como lejos, lo ve como algo que le pasa a ellos. Sí, durante mucho tiempo nadie lo replicó, pero ahora empieza a bueno, el tema del aumento del peaje y la posterior venta, eso se sabía, ¿no es cierto? Felipe, hoy Alberto Fernández habló ante la ONU, debutó, llamó a la cooperación internacional, a salir de la mano de la cooperación internacional, pero el que abrió, o estuvo entre los primeros que habló, fue Donald Trump, que se sentó ahí y dijo que la Organización Mundial de la Salud no sirve, que la cooperación no sirve. ¿No es un poco ingenuo esperar de él cooperación? La palabra cooperación está mucho más ligada a organismos multilaterales y a la Unión Europea que a Estados Unidos. No porque no haya cooperación en Estados Unidos, sino porque hay una vocación de hablar de cooperación en estos meses de pandemia que llevamos mucho más fuerte en los organismos y en la Unión Europea muy evidentemente. Con América Latina puedo hablar desde ese lugar. En la gran cantidad de teleconferencias que hemos tenido, aparece Europa en general vinculándose a eso y tratando de fortalecer su imagen y su idea de que está para cooperar, tiene un especial interés en la relación con América Latina. Los Estados Unidos tienen una posición que yo no sé si la han estudiado y la han medido respecto de las elecciones internas, pero no se ha modificado. No ha cambiado por los últimos tiempos porque faltan 2 meses para las elecciones o menos, que es el desprecio por el multilateralismo que ningún otro país del mundo, China en menor medida que otros países del mundo, porque China también quiere imponer a cada rato sus condiciones. Hoy tuvimos una reunión del G20 de cancilleres a la mañana temprano y los demás países todos se niegan a terminar con el multilateralismo, al revés lo quieren fortalecer. En mayor o menor medida, casi todos. Brasil tiene una actitud dura con el multilateralismo, pero en Europa y en Asia yo veo, y en África sobre todo, veo un refuerzo del multilateralismo, algo que Alberto Fernández hoy remarcó como presidente muy bien. Primero habló de la solidaridad. Primero, la primera parte del discurso fue moral, sobre que lo que vive el mundo es único y que tenemos que salir mejores que no peores, y que ese es el verdadero desafío, el único gran desafío. Aunque parezca ingenuo o iluso, es el llamado que debe hacer un jefe de Estado. Y después habló de los distintos temas, ¿no? Por ejemplo, de recuperar la Organización Mundial de Comercio y las reglas. No hay reglas en el mundo. Ahora vamos a eso. Lo que me preocupa de la actitud de Estados Unidos es que veo inestabilidad por toda la región. Veo que en Bolivia hay una gobernante de facto que encima renuncia a su candidatura para fortalecer a otros. Dice que lo hace en nombre de la democracia. Veo que en Chile había un gobierno que tambaleaba, que reprimió, que mató a un montón de gente y que ahora parece salvado por la pandemia, también muy respaldado por Estados Unidos. Veo a Brasil haciendo seguidismo de Estados Unidos y rompiendo cooperación histórica con Argentina. Veo Colombia con violencia. O sea, ¿gana Estados Unidos o apuesta deliberadamente Estados Unidos a esta inestabilidad en la región para que nos mantengamos divididos, no nos unamos y no tengamos políticas autónomas? Yo no quiero ser ingenuo de ninguna manera, pero tampoco soy tan conspirativo. Yo creo que la debilidad de las democracias que está en juego se debe más que nada al nivel de enfrentamiento fenomenal entre una parte grande del pueblo y otra parte. En algunos casos parece mayoritaria la oposición, claramente, y en otros no tanto. ¿Pero quién acicatea eso? ¿Las élites de cada país? Yo creo que hay una derechización de las élites, un miedo, ese mundo al que vos describías al principio del programa, el mundo que puede ser el que venga, el mundo de cómo van a ser para vivir nuestros hijos y nuestros nietos en un mundo con una diferencia bestial entre pobres y ricos, un mundo de mierda, un mundo de muros, si no cambia. Yo creo que esa actitud ya ha sido tomada por algunas, no solamente élites, sino por mucha gente también de clase media que se ha derechizado en América Latina. ¿Por qué? Y también en Argentina. Porque yo diría que porque no ha habido éxito económico pleno en los gobiernos que proponían
lo contrario, es decir, lo que proponían lo colectivo como meta, lo que proponían la distribución del ingreso, la mejor distribución del ingreso, que es vista siempre como estatismo, no como distribución del ingreso. Pero probamos lo contrario y fue peor. Exactamente. Ahora hemos llegado a un nivel de enfrentamiento ideológico tal que se niega la evidencia. A lo que se llama terraplanismo, en el fondo, no es que todos piensen que la Tierra es plana, es obviamente negar la evidencia. Sí. Negar la evidencia de los datos económicos. Nosotros tuvimos un pésimo 2019, muy mal 2018, un pésimo 2019 económico. Estábamos en una situación de no cambio de esa situación en el mes de febrero, no conseguíamos reactivar la demanda y cayó la pandemia, ¿no? Pero el problema es que la gente que se indigna ahora por el confinamiento, que debería indignarse en todo caso contra la mala suerte de la pandemia y lo que pasa, olvida lo que ha sido el año anterior. Olvida de dónde venimos, olvida que crece la pobreza por la pandemia, pero crece a la base un 40% que éramos el año pasado. Lo que me pregunto concretamente como canciller y como miembro del gobierno, porque además también tengo dentro de mis funciones aumentar las exportaciones del país, concretamente, es hasta dónde todo el mundo está dispuesto a poner el hombro para salir. Argentina ya salió una vez. Claro, el mundo no estaba todo en pandemia. Estábamos nosotros con un drama en el 2002. Tuvimos 11 y pico algunos, 13 y poco, no recuerdo bien, para mí fue 13 la caída del PBI en el 2002. Ahora tenemos, los trimestres muestran que Inglaterra, España, Italia están en el mismo orden o peor que Argentina, ¿no es cierto? Digamos, todos andan alrededor del 18 al 23 o al 22% de caída del Producto Bruto segundo trimestre contra el segundo trimestre del año pasado. Es decir, ya no estamos rodeados de un mundo que nos va a pedir, que nos va a demandar, que nos va a comprar. Es un mundo más difícil. Más allá de que hay un aumento de los commodities. No es 2003-2008, digamos. No es 2003-2008 y además hay cifras del año 2004-2005 que son fotografías malas, pero lo que había era una enorme esperanza en el futuro. A lo mejor fotografías peores que algunas que hemos tenido con desesperanza o con enfrentamiento. El principal problema que tenemos es la grieta y la negación de la situación tremenda que causa la pandemia. Tremenda en el mundo, hoy la dijo el ministro de Economía al presentar el presupuesto, tremenda en el mundo y tremenda en la Argentina. Yo creo que todo discurso que niegue la gravedad de la crisis económica, la gravedad de la crisis en el impacto psicológico de la persona, la gravedad de lo que estamos viviendo, la falta de horizonte, porque todavía no sabemos cuándo empieza a bajar el contagio diario. Todo aquel que niegue esto y que piense a mí no me va a tocar, esto es culpa del gobierno, me están cameleando, la atención médica no es la correspondiente. No se imagina lo que está negando, no se imagina, van a negar hasta que lo rodee la familia, hasta que caiga alguien de la familia, otro de la familia, otro. A todo le está pasando. Dos últimos temas que no quiero dejar afuera de la entrevista. Uno, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es como en la ONU, hay voz para todos, pero las decisiones las toman 7. En particular uno, Estados Unidos. ¿Nos va a ayudar Estados Unidos con el Fondo Monetario? Mientras teníamos la postura que tuvimos para la presidencia del BID, yo estaba en comunicación permanente con Martín Guzmán y siempre le dije que no iba a hacer nada que pudiera perjudicar la negociación futura. Y siempre me dijo no, adelante. Estados Unidos no ayudó en la negociación con los bonistas. Europa sí ayudó y el Papa ayudó mucho también, el Papa Francisco. Pero Estados Unidos ha prometido en boca de Claver Carone, el nuevo presidente del BID, sin que se lo pidiéramos, él llamó al presidente argentino, Alberto Fernández, y le dijo, nosotros vamos a ayudar al Fondo Monetario. Claver Carone fue quien consiguió aquellos 55.000 millones, que finalmente fueron 46.000 más o menos, del año pasado, para Macri, generándole a la Argentina la campaña más cara de la historia, campaña presidencial más cara de la historia, con una fuga fenomenal. Nosotros se lo pudimos decir en un almuerzo en México, antes de que Fernández fuera presidente, cuando era presidente, era semipresidente electo, faltaba las elecciones de octubre, y hubo un almuerzo
en el que estuve acompañando al presidente electo, y estaba Claver Caroni, que en ese momento pienso que no pensaba en el BID, sino que estaba como consejero de Seguridad Nacional. Y él dijo, gracias a mí, Argentina tuvo, y le dijimos, no podemos dar las gracias, sino al revés, y le explicamos por qué, cosa que yo creo que sabría, ¿no? El otro tema es la policía, y quiero apelar a tu experiencia de antes, pero se nos fue el tiempo y no... Te voy a decir una sola frase. Yo miro toda la policía, miro lo que pasa en la bonaerense, ¿por qué? Porque quedan tics profesionales. Miro lo que pasa en la federal, etcétera. La policía de la capital federal siempre te pega primero. Siempre te pega primero, claro, cuando... Pero la bonaerense mata. La bonaerense... sí, pero la policía... Perdón, estamos vos como gobernador la descabezaste después que mató a 2 personas. Bueno, pero no hay que seguir para un momento. Yo estuve hasta el 2007. Desde el 2002, que fue cuando ocurrió el asesinato de Costequi y Santillán, sí, hasta el 2007 hubo una profunda... Empezamos una reforma que se afirmó en el 2004. Arlanian. Y hay que ver... No, y antes Juan Picafiero. Exacto. ¿No hay que hacer algo así? Y a principios del 2004, cuando el caso Bloomberg, entró Arlanian y empezamos a tener un programa de largo plazo que fue totalmente cortado por el gobierno que siguió, que puso a Stornelli de ministro de... Recordemos las cosas como son. ¿Esto de qué continuidad es? La policía requiere un programa de largo plazo, requiere de una administración, yo decía, traste en la silla durante muchas horas, requiere de una reorganización porque son 90.000 efectivos, que son más que un ejército. Lo que digo de la policía de la ciudad es que cuando hay un problema de represión, de una protesta social, a eso me he referido. No hablé desde un púlpito de la policía perfecta de ninguna manera. Digo por experiencia, en la calle primero te pega la policía de la capital federal. Lo vengo viendo hace rato, hace años, que vengo viendo que siempre es la más violenta. Pero yo me preguntaba por la bonaerense, lo que está haciendo ahora Bernie, el motín que vivimos, ¿no es continuidad más de lo de Stornelli que de lo de Arlanian? El motín que se vivió, en mi opinión, no debió ocurrir, debió anticiparse. A favor de la policía tengo que decir algo. Ellos han estado 6 meses en la calle con COVID, aumento de la delincuencia, y sin cambios en los sueldos, lo mismo que todos los empleados que estaban en su casa de la administración central. A nadie se le ocurrió decir, no, los que están al frente en la salud, los que están en el servicio penitenciario, los que están en la policía, y me puedo olvidar de algunos empleados que tienen la obligación de estar en el frente, deben tener un plus salarial respecto a los que están en su casa. ¿A quién? ¿Al ministro? Al gobierno. A mí me parece que la lección la pueden aprender, y además la policía hay que administrarla en serio. Gracias, Felipe Brunelli de Brotes Verdes. Gracias a ustedes. Cuarentena nacional y seguimos acá. Quédate que para el final, datos hasta ahora inéditos sobre las grandes fortunas de la Argentina. Bancá que me saco estas porquerías. No me las puse por la pandemia. Lo que pasa es que en primavera me agarra una alergia bárbara con las cositas esas que vuelan por el aire. Bueno, dale, arranquemos. Argentinos, argentinas y argentines. Como ustedes saben, el aislamiento social preventivo y obligatorio se extiende hasta el 11 de octubre. Esta vez no lo anuncié yo, fue a través de un video con una locutora. Ni yo ni ustedes tenemos ganas de ver al presidente con las filminas y la comparación con otros países. Estamos todos un poco cansados. La próxima vez, capaz que hago el anuncio yo. El Albertítere. Pero hoy no quiero hablar de la cuarentena. No quería dejar pasar la oportunidad de desearle a todos y a todas y a todes una feliz primavera. Ayer fue un día muy primaveral y por eso el canal mandó a Robertito a los bosques de Palermo a ver cómo los porteños aprovechaban los permisos que dio el gobierno de la ciudad y el buen tiempo. Ustedes no tienen que estar acá, ustedes se tienen que ir a La Matanza. Si te la pasás todo el día criticando a la ciudad, careta, andá mercenario, vende pan. Se lo van a... Mercenario, vende pan. Y encima, ¿sabes qué pasa? Lo más triste de todo es que estás sin barbijo. Bueno, dicen que la primavera es la estación del amor y la armonía. C5N te mostró otra cosa. La realidad. Por eso, no quiero quedarme solamente en el saludo por el Día de la Primavera. Ayer también fue el Día del Economista. Ay, los economistas. Bueno, hay más días impares que pares. Entonces, si el central, en el nombre de seguirle vendiendo a tu tía Carlota
$200 por mes, porque no sé por qué, cuánto. De repente no tiene plata. Y el dólar llegó a ser un barrilete, ¿no? Me rompí el alma para ascender en la escala social. Y la verdad, y tengo que ahora estudiar astrología. Y sí, a algunos economistas les vendría bien estudiar astrología antes de hacer pronósticos. Y es verdad que con las nuevas restricciones para la compra de dólares, mi equipo económico parece un grupo de adolescentes festejando el Día del Estudiante. Arrancaron a los besos, pero terminaron a los botellazos. Así que a todos ellos, feliz Día del Estudiante. Y no se olviden que a este virus le ganamos